Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate más de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, es plazadearmas c21@gmail.com, y también les recuerdo la página de Plaza de Armas, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, hoy el tema de hoy tiene un pretexto electoral, pero no es el de las elecciones mexicanas. No vamos a hablar sobre las elecciones mexicanas, sino vamos a hablar sobre el pretexto es el de las elecciones europeas que acaban de tener lugar hace más o menos un mes, cosa así, y esto nos va a dar pie para hablar sobre un tema que solo desde una primera aproximación podría no tener nada que ver con la realidad mexicana o la realidad americana, hispanoamericana, pero desde una perspectiva de segundo grado, digamos, de más larga duración, evidentemente que tiene todas las implicaciones, porque vamos a hablar sobre Europa. Y para ponerlo de alguna manera coloquial, vamos a hablar de Europa, mito o realidad, como suele decirse. ¿Por qué? Porque, bueno, primero voy a presentar a mis invitados. Está Paula Valle. Paula es ciudadana española, pero también ella radica en México en estos momentos y es estudiante de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hola, Paula. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Y también nos acompaña Antonio Hernández. Él también ya ha estado en otros programas con nosotros. Antonio es de nacionalidad venezolana, pero tuvo un periodo de formación también en España, en la Complutense. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos entonces a hablar sobre Europa por lo siguiente. La primera impresión que se recoge cuando se habla de Europa, digamos que de manera general por políticos y por analistas o periodistas, es que se da por supuesta la existencia de Europa como algo que ha existido siempre y que verá que se puede señalar con el dedo, y que también de una manera muy generalizada suele ecualizarse a Europa con Unión Europea, de modo tal que políticos o analistas o periodistas todo el tiempo están hablando de las virtudes de la Unión Europea, de los beneficios económicos que tiene la Unión Europea, como si la Unión Europea fuera un proceso que está abriéndose paso por sí mismo, y que si en las elecciones europeas a veces no tiene la suerte deseada por los europeístas, pues estos europeístas dirán que pues es cuestión de tiempo, es cuestión de que los ciudadanos se den cuenta de los beneficios de Europa. Bien, aquí lo que queremos impugnar desde ya, y bueno, vamos a ver cuál es el resultado que 3 hispanos, 2 de ellos americanos, podemos decir sobre lo que pasa en Europa y cuáles son las implicaciones para América. Porque lo que queremos impugnar desde entrada es que está por comprobarse o está por confirmarse o por fundamentarse que Europa existe como una unidad orgánica persistente y consistente. Eso es lo que está por comprobarse. Y viendo a quién podríamos invitar, yo por debates y discusiones en otros lugares, pues siempre me pasa que cuando converso y esto lo digo con todos los respetos, pero me pasa que cuando converso con personas que están involucradas con las relaciones internacionales o que estudian relaciones internacionales o derecho europeo, cosas así, pues son los primeros que participan de este mito, piensan que la Unión Europea ya existe, y lo que siempre hacen es el típico argumento es mostrar el curso que desde la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, de los 50 me parece, hasta el Tratado de Maastricht, pues todo lo relatan como un proceso, ¿verdad?, armónico que ha desembocado en el euro y en la Unión Europea. Esta es una primera interpretación que yo hago. No sé cuál será la primera que ustedes podrían hacer respecto de esto del mito de Europa, mito o realidad. Sí, bueno, yo creo que vamos como por partes, ¿no? Hay una especie de historia que se cuenta la Unión Europea de sí misma, ¿no? Que es precisamente esa historia que se cuenta y se repite, ¿no?, en los analistas políticos, toda la historia de ese derecho europeo, ¿no?, que comienza pues después de la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente, ¿no? Es un proyecto... Fundamentalmente. Claro, lo que no se cuenta, por ejemplo, y ya por ponerlo desde el principio, lo que no se cuenta es
que ese proyecto europeo es un efecto precisamente de la guerra, ¿no? Y del fracaso o de los antagonismos radicales que minaron Europa desde los años 20 hasta 1945 por lo menos, ¿no? Entonces, que fueron detonados fundamentalmente por la Revolución Rusa y la organización del bloque soviético. Exactamente. ¿No? Entonces, esos años que son fundamentales en la historia europea no suelen contarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, desaparece la idea de que durante la Segunda Guerra Mundial, y en particular en esa posguerra inmediatamente posterior, lo que había era una Europa devastada, ¿no? O sea, basta pensar, por ejemplo, en el estado de ciudades como Varsovia, Berlín, ¿no? Es decir, toda la destrucción del aparato productivo, en fin, ¿no? Todos los desplazamientos civiles y militares que tuvieron lugar en los años previos, ¿no? Y los factores determinantes del final del conflicto bélico, que fueron por una parte la Unión Soviética y por otro Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa especie de prehistoria de lo que en las décadas posteriores fue la Unión Europea no aparece, digamos, contada, ¿no? Bueno, yo coincido con los dos en principio. Ciertamente la Unión Europea es un invento de un tal Robert Schuman, que es mitad alemán, mitad de Luxemburgo. Schuman y Monet, ¿no? Fueron... Y realmente la Unión Europea es muy distinta de lo que es Europa, ¿no? Y de hecho existe un debate si incluimos Europa tendríamos que incluir Rusia, por ejemplo, ¿no? Geográficamente, o Turquía, ¿no? Y están países de la Unión Europea como Groenlandia, ¿no? Que geográficamente no tendría por qué estar, ¿no? Entonces sí se configura distintamente si es geográfico o no, ¿no? Incluso su representación es distinta. Creo que tienen 3 consejos: un consejo de la Unión Europea, que son todos los miembros; un consejo europeo, que son los ministros de todos los miembros, de todos los países miembros; y un consejo de Europa, que es la Europa geográfica, ¿no? No la Europa de los miembros. Entonces sí se ve como un proceso que emergió en un momento determinado en condiciones, bueno, devastadoras, y que se ha planteado a sí mismo y hacia el mundo como conciliador, armónico, cuna de los derechos humanos, cuna de la razón, de la racionalidad, etcétera, ¿no? Además que toman ahí como símbolo de la Unión Europea la Novena Sinfonía de Beethoven y Erasmo de Rotterdam, que como la contraparte de... claro, Erasmo es el símbolo de este humanismo idealista armónico que fue devastado, es lo que nos dicen, por Lutero, que fue su contemporáneo, ¿verdad? Que realmente el erasmismo fue devastado por Lutero y por Alemania como heredera de esa tradición luterana, y que de hecho, por lo menos en el siglo XX, recordarás, bueno, tú Antonio estuviste con nosotros en el programa sobre Estados Unidos, y entonces recordarán que ahí hacíamos un balance de fechas fundamentales, sobre todo en el siglo XX, pero realmente la historia de Estados Unidos pues tiene 2 siglos de existencia, el siglo XIX y el siglo XX. Entonces ese cuadro de fechas fundamentales pues abarcaría, por cuanto Estados Unidos, siglo XIX y siglo XX, pero Europa implica, en fin, que son siglos y siglos de fechas fundamentales a la luz de las cuales se podrá advertir que la dialéctica es de muchísima mayor complejidad que la que nos quieren vender. Por un lado, los europeos, o sea, los burócratas, que en el fondo son una burocracia de la Unión Europea, que son los que están interesados en que se mantenga ese tinglado para seguir cobrando sueldos estratosféricos. Pero también lo que yo veo, lo repito, es que muchos políticos, por ejemplo, cuando quieren hablar de la unidad latinoamericana, dicen, claro, como en Europa. Pero eso de Europa está por comprobarse que funcione, porque a pesar de que el euro, en efecto, está ya en operación, podríamos hacer una analogía con el sistema métrico decimal. Es decir, en efecto tiene operatividad real, pero para seguir midiendo las diferencias. Es decir, que esa ecualización monetaria, en el fondo, no puede borrar, solamente tiene efectos, digamos, económico-administrativos, pero políticos, la cosa es totalmente distinta, ¿no? Porque fundamentalmente la unión política, que es lo que siempre está
son proyectos que siempre se vienen abajo con todas las elecciones, es el siguiente, que la unión política, la supuesta o la eventual unión política, implica la cesión de soberanía, y ahí es donde todo se viene abajo, ¿no? Claro. Sí, bueno, por recordar en este momento dos analistas, ¿no? Pensadores importantes, precisamente de ese periodo, ¿no? Previo a la formación o al comienzo de la formación de la Unión Europea, recuerdo dos ideas. Una, la de Carl Schmitt, ¿no? Que pensaba que precisamente el derecho público europeo había terminado con las guerras mundiales, ¿no? Es decir, toda la tradición de una unidad de Estado soberano había sido, digamos, barrido por los acontecimientos de la guerra, ¿no? Y que a partir de ese periodo se entraba en una tendencia a lo que él llamaba la guerra total, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y por otra, también se podría recordar a Karl Polanyi, ¿no? Que después de 1945 hace una especie de balance histórico, económico y político de lo que había sido la formación del capitalismo en Europa. La gran transformación. En la gran transformación, y, digamos, ve a esa Europa, digamos, en esa tensión entre una especie de sistema de mercado autorregulado y procesos de mercantilización y desmercantilización de la fuerza de trabajo, ¿no? Y la dependencia de todo el orden económico respecto de las relaciones sociales en general, pero en particular del orden político, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental como hacer algunas reflexiones sobre lo que fue ese contexto de 1945, ¿no? Porque fueron precisamente la incapacidad de ninguno de los estados europeos de resolver el problema de los antagonismos bélicos lo que hace posible y necesario la intervención de Estados Unidos, ¿no? Y por una parte, y por otra de la Unión Soviética. Claro. Entonces eso es determinante, porque lo que a nosotros hemos venido a llamar Unión Europea en realidad es el fracaso de todos los estados de Europa de articular o nuclear en torno a sí mismos un proyecto europeo, ¿no? Fueron dos factores, digamos, externos, por una parte el bloque soviético y por otra Estados Unidos, los que dieron unidad política, aunque fuera mínima, a lo que en ese momento se estaba jugando. Eso en cuanto al aspecto político, ¿no? O sea, la entrada de Estados Unidos. Luego eso tiene una manifestación económica muy clara, que tiene que ver con el Plan Marshall, por ejemplo, ¿no? De reconstrucción económica de Europa, de los países que habían estado en guerra, y que yo creo que conviene interpretarlo precisamente citando a Carl Schmitt, en esta dialéctica entre la protección y la obediencia, ¿no? Es decir, las condiciones por las que Estados Unidos invierte para la reconstrucción de Europa tienen como correlato precisamente la subordinación de todo lo que había sido Europa a la OTAN, que en el fondo es la OTAN. Claro, y la otra cuestión ya no estrictamente económica, sino militar, es la OTAN, ¿no? Entonces yo vería, por una parte, en su aspecto militar, la OTAN, en su aspecto económico, el Plan Marshall, y en su aspecto político, la unidad de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos uniendo a una Europa desgarrada por conflictos bélicos. Sí, porque ahí habrá que decir que en el siglo XX hay dos grandes proyectos de unificación europea. El nazi, que es el proyecto nazi, fue un proyecto de organización europea, el Tercer Reich, y el Plan Marshall. Y en donde encuentran un denominador común ambos proyectos es la Unión Soviética, ni más ni menos. Claro, ¿no? Exactamente. Porque de hecho la estrategia, me parece, de los aliados y del Plan Marshall fue precisamente, y esto es un mensaje para la socialdemocracia de hoy, que, digamos, se cree el cuento idealista de que una vez borrando a Marx y a Lenin, ¿verdad?, de sus estatutos y de sus propuestas, pues todo se va a solucionar. Y lo que no se dan cuenta, me parece, es que la socialdemocracia europea y la democracia cristiana europeas fueron precisamente los instrumentos del Plan Marshall para organizar Europa en plan liberal democrático,
pero para relegar a todos los partidos comunistas que eran los que habían verdaderamente hecho la verdadera resistencia en la Segunda Guerra, ¿no? Todos los movimientos partisanos y las guerrillas, la resistencia, tenían como pivote, digamos, a los partidos comunistas de referencia. Cuando acaba la guerra y entonces están sentados Stalin con Churchill y Roosevelt, dicen, híjole, pues aquí el enemigo lo tenemos al lado, ¿eh? Y entonces está sentado en la mesa el enemigo. Y entonces ahí la estrategia fue democracia cristiana y socialdemocracia. Recuperando lo que decía Antonio, a mí me parece que el proyecto económico está todavía de fundamento, ¿no? O sea, en realidad se han ido haciendo tratados internacionales, pero que tienen sobre todo un peso económico, y lo social y político de alguna manera está relegado, aunque tienen cierta conexión, sobre todo con lo económico, ¿no? Y por ejemplo, ahora que hablabas de las elecciones o de la Constitución Europea, que es relativamente reciente también, ¿no? Que cuando fue aprobada, la Constitución Europea fue refutada por Francia y Holanda, bueno, aunque otros muchos en el referéndum la negaron, precisamente porque, bueno, uno de los motivos era que se iba a invertir mucho en armamento, y se iba a investigar en armamento para conseguir mayor imperio militar respecto a otros países, y que de alguna manera se constituyera como bloque la Unión Europea. Por otro lado, lo social es simplemente que la educación, en vez de tener un componente social, que sea que los europeos de la Unión Europea en concreto salgan siendo productivos para el sistema, y ahí entra todo el plan Boloña, ¿no? Todo lo que están haciendo en Europa desde hace 2 años. ¿Qué es lo de la homologación? Que es la homologación, y de alguna manera también que no que piensen, ¿no? Y entre ellos también han quitado carreras como filosofía, que es una buena carrera para pensar, sino que sean productivos y les enseñen prácticas en empresas, ¿no? Esa es como la intención. Y de alguna manera se están aislando. En vez de ir a las universidades, lo que hacen es tener un trato personalizado con un tutor y hacer prácticas en empresas a la vez, ¿no? Y eso por otro lado, que eso sería como lo social, ¿no? Para la Constitución. Y que no es poca cosa, desde luego, o sea, no es gratuito todo este proceso social. Entonces, cuando fue refutada, a mí me parece que Europa se vende a sí misma como una especie de democracia supranacional, pero de alguna manera todo lo que está detrás es que al ser refutado la Constitución, la propia Unión Europea reformuló la Constitución, y ahora lo llama Tratado Constitucional, creo, pero en vez de volver a ser sometido a referéndum o otro tipo de participación, que fueran votados en los estados o lo que fuera, finalmente lo que hicieron fue aprobarlo, ¿no? Dictatorialmente. Entonces, de alguna manera se pone esta paradoja de lo que vende Europa como democracia solidaria, armónica, como heredera de los principios de la Revolución Francesa. Exacto. Y por otro lado, como en realidad están todos los tejemanejes por detrás, ¿no? Claro. Y las imposiciones de los estados. Sí. Y sobre todo no todos los estados, porque no todos pesan igual, ¿no? Evidentemente que no. Y muchas veces se habla del euro, ¿no? Como burocrático, lo que tú comentabas antes, pero en realidad no todos los países llegan al euro de la misma manera, existen muchas distancias económicas, ¿no? Hay hegemonías, ¿no? Claro. Y son económicas sobre todo, ¿no? Y tienen mucho voz y mucho peso, como por ejemplo Reino Unido, ¿no? Claro. Lo que no está, de hecho, en el euro. Ese es, digamos, el pecado de origen o la falla de origen de la Unión Europea, es que precisamente Inglaterra está totalmente al margen de ese proyecto, ¿no? Claro. Pero no tan al margen, finalmente. Claro. Como potencia, ¿no? En moneda, respecto en moneda. a la moneda. Entonces, respecto a la moneda, claro. Pero en realidad participando en las decisiones fundamentales. Total. Bueno, que por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la guerra de Irak, sí, ahí fue otra fractura que dividió Europa, porque digamos, el pacifismo hipócrita de Francia, sí, ¿verdad? Y totalmente hipócrita, porque Francia tiene bombas nucleares y financia la producción de bombas atómicas en Medio Oriente, y donde proceda. Sí, y a día de hoy todavía. No, evidentemente, estaba en contra de la guerra, y entonces la alianza fue Estados Unidos, Inglaterra y de hecho España, con Aznar. Y Aznar, recuerdo que Aznar comentó que dijo: España es un país atlántico, no europeo, atlántico.
Entonces está esa fractura, digamos, a efectos bélicos, que es la verdad, que es la política real, la geopolítica real. Ahí evidentemente que la Unión Europea se viene para abajo, es un polvo. Y en el fondo lo que me parece que sucede es que sigue siendo una lucha permanente, un campo de batalla que lo sigue siendo Europa, ¿no? Claro. Y como dice Paula, yo creo que precisamente contrastadas con esa idea de la política real, toda la retórica liberal europeísta se viene abajo todo el tiempo, ¿no? Y resulta sorprendente cómo a través de los medios de comunicación y todos los dispositivos de formación de opinión pública uno puede percibir claramente como dice Paula, las paradojas, ¿no? De por una parte una retórica liberal y por otra una política real que opera según una lógica diferente, ¿no? Por ejemplo eso, o sea, una constitución, digamos, formada por grupos, partidos, clases políticas, todo un proceso de formación institucional que, bueno, ha sido largo, ¿no? En el tiempo, pero que no, o sea, digamos, no tiene representación, no pasa por mecanismos de participación, claro, ni nada de lo que se dice, ¿no? Porque esa es precisamente como la cuestión. Y nuevamente también la cuestión económica que tiene como efectos dramáticos, por ejemplo, en lo que señalaba Paula de las reformas de los sistemas de enseñanza de Europa. O sea, todo en este momento es tan grave la situación que todo lo que había sido la historia de las universidades y de los estudios superiores europeos está ya de hecho siendo desmantelado precisamente por reformas que provienen de esa burocracia, de esa clase política, ¿no? Y cuyo único objetivo es no tanto como pensabas tú, homologar, digamos, los estudios entre una universidad y otra dentro del espacio europeo. Eso sería lo de menos. La homologación fuerte es entre el sistema de enseñanza y el mercado laboral, ¿no? Entonces, precisamente recordando una vez a Polanyi, Europa desde los años 70 vive un proceso paulatino de nueva mercantilización, ¿no? De la fuerza de trabajo, y eso va, digamos, subsumiendo todas las instituciones sociales, entre ellas la de enseñanza, a esa lógica mercantil de una economía presuntamente autorregulada, ¿no? Claro. Entonces, precisamente esas paradojas en términos políticos y económicos son las que desaparecen en los medios de comunicación y en los análisis que uno puede, digamos, percibir, ¿no? A mí luego me llama alarma que escucho muchos políticos que dicen, no, hablan de la solidaridad en Europa. Entonces dice, claro, porque los fondos la palabra clave es solidaridad. Entonces dice, no, porque aquí lo que deberíamos de implementar son políticas como las que en Europa tienen lugar, en las que se apoya o se subsidia a economías atrasadas, como si fuera un gesto de bondad de Francia o Alemania, por ejemplo, cuando lo único que están haciendo es sometiendo, o por ejemplo, para dar fondos de cohesión, que es un fondo de cohesión, tienen que desmantelar la industria pesada de aquí o de allá, y para que, por ejemplo, la leche o lo que sea, pues sea la leche alemana o francesa o lo que corresponda. Y entonces esa solidaridad es totalmente inexistente, y lo único que está articulando son redes de codependencia y de hegemonía, como dices tú, que sigue habiendo núcleos económicos, que de hecho son Francia, Alemania o Inglaterra, que están generando, digamos, cinturones de subordinación geopolítica y económica, que solamente desde la ingenuidad y desde el exterior, como sucede muchas veces en México, se piensa que es un proceso armónico. Claro. Voy a hacer una mención, tengo aquí una selección de varios textos importantes, que lo importante aquí es verlos desde, como contraargumentos del liberalismo armónico socialdemócrata en el fondo. Por ejemplo, tengo una versión alemana de lo que puede ser Europa, y es Hegel, ni más ni menos, en su tomo 1 de Lecciones sobre la historia de la filosofía. Hay una parte en la que, como buen germano, Hegel dice lo siguiente. Entonces, en esta selección de textos aparece el término Europa, ¿no? Entonces son distintas perspectivas para interpretar Europa. Ninguna de ellas tiene que ver con el idealismo pánfilo ¿no? de los europeístas de hoy, ¿no? Entonces dice Hegel, división de la historia de la filosofía. Dice él, si abordamos científicamente el problema, la división de la historia de la filosofía se desprenderá por sí misma como algo necesario. En general,
Solo cabe distinguir, en rigor, dos épocas de la historia de la filosofía griega y la filosofía germánica, división equivalente a la que se establece entre el arte antiguo y el arte moderno. La filosofía germánica, esto es la clave, la filosofía germánica es la filosofía dentro del cristianismo, en la medida en que éste pertenece a las naciones germánicas, el cristianismo, es decir, a los pueblos cristianos de Europa, pertenecientes al mundo de la ciencia y que forman en su conjunto la cultura germánica, pues Italia, España, Francia, Inglaterra, etc., han recibido a través de las naciones germánicas una nueva fisonomía. El helenismo penetra también en el mundo romano y así debe enfocarse la filosofía dentro del marco de este mundo. Los romanos no produjeron una verdadera filosofía, del mismo modo que no tuvieron nunca verdaderos poetas. Aquí está la perspectiva de la referencia, la conexión de la filosofía germánica como la cima del desarrollo de la conciencia europea, según Hegel, que era su sistema, pero también la idea de que, de la referencia a Europa, cristianismo y en este caso filosofía germánica. Uno de los componentes esenciales de la idea de la Unión Europea es desconocer, por ejemplo, la herencia cristiana. Hablan de una herencia religiosa o espiritual, ¿verdad? Pero sin hacer mención al cristianismo, por este laicismo liberal que en el fondo deja intactos los problemas fundamentales que son las contradicciones entre por lo menos las tres religiones monoteístas, que es lo que impide o lo que mantiene en pie el debate de la entrada o no entrada de Turquía como herencia del Imperio Otomano musulmán a la Unión Europea, ¿no? Claro. Hay un primer problema, digamos, que no se resuelve con el liberalismo. No. Sí, y es la cuestión, por ejemplo, yo recuerdo, quizás Paula nos puede ayudar un poco con eso, recuerdo el debate, respecto al debate de la Constitución Europea, digamos, los partidos de centro-derecha, por ejemplo en España el Partido Popular muy claramente, eran los que querían introducir en la Constitución precisamente la herencia cristiana, ¿no? Es decir, aludir al hecho de que por esas razones históricas que desaparecen, ¿no?, en todo el proyecto actual de la Unión Europea, la apelación al cristianismo era necesaria, ¿no? Era necesaria. Y por el otro lado estaban los partidos de centroizquierda, digamos los socialistas europeos, que consideraban que la apelación al pasado cristiano de Europa era peor que eso, no solo era secundario, sino era como una apelación conservadora, retrógrada, qué sé yo, ¿no? Y yo creo que esto es muy significativo de cómo el debate, por ejemplo, respecto a Europa, de Hegel a la actualidad, ha entrado en una profundísima decadencia, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, volviendo a la cuestión de los socialdemócratas europeos, que no es, por cierto, fácil de identificar porque digamos, podría nombrarse a cualquiera como socialdemócrata o cualquiera como a demócrata cristiano, ¿no? No siempre es fácil, más allá de estas coyunturas mínimas y casi ridiculizadas, ¿no?, donde uno puede percibir alguna diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, los propios socialdemócratas, que por cierto han sufrido una derrota extraordinaria en las últimas elecciones... ¿Europeas? Sí, en las elecciones europeas. Esos propios socialdemócratas, digamos, se fueron perdiendo toda capacidad de programas políticos precisamente en la historia de la construcción de la Unión Europea. O sea, me refiero, por ejemplo, a lo que fue, a eso que se llamó Estado de Bienestar o a lo que se llamó el Fordismo, en fin, todo ese periodo histórico que formaba parte de la dialéctica de Estados entre, por una parte, un occidente democrático liberal y por otra la Unión Soviética. Toda esa estructuración de las relaciones sociales que tenía como fuerza hegemónica sin duda la socialdemocracia, o sea, una socialdemocracia que no había renunciado todavía a la razón histórica, a la composición de clases, a las organizaciones sindicales, al carácter conflictivo de las propias relaciones sociales, ¿no?, y a la dialéctica de Estados con respecto a la Unión Soviética, cómo ha ido entrando en una profunda decadencia en la que solo aparece un vaciamiento ideológico y programático extraordinario y que, entre otras cosas, no creo que sea esa la explicación, pero en otras cosas se ven ahora como los principales defensores de Europa y en condición minoritaria en la última elección, claro, en las instituciones europeas, ¿no?, frente al avance del centro derecha y de la ultraderecha también, ¿no? Claro.
En fin. Yo recuerdo siempre, porque esto del laicismo socialdemócrata se reproduce aquí en México, pero igual con el mismo nivel de ramplonería y de digamos, de indocumentación, ¿verdad? Porque se piensa que apelar a la herencia, por ejemplo, católica de México es apelar a la derecha reaccionaria, pero eso no tiene nada que ver porque digamos, el mundo no se agota en el esquema izquierda-derecha, sino que tiene determinaciones muchísimo más complejas y muchísimo más largas que no tienen que ver con que esté yo a favor o no de la iglesia, ¿verdad? Lo digo esto desde el ateísmo más radical, ¿no? El ateísmo materialista más radical. Pero hablando de este vaciamiento de la socialdemocracia, yo recuerdo que Gustavo Bueno, que los que nos ven lo recordarán porque ya hemos hecho varios programas, un par de programas de hecho con debates de él decía que el problema es que dice, si tú quitas a Marx y a Lenin de los partidos, no de los partidos que en su momento lo fueron, con lo que te quedas son con ONGs. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todos aquellos que militaban en la izquierda, tal y cual, ¿verdad? Terminan como desencantados, ¿verdad? Porque están muy molestos con Stalin y con las atrocidades de la Unión Soviética, con el autoritarismo. Entonces ya se desprenden de su marxismo y de su leninismo, se olvidan de ello, se vuelven de izquierda moderna y todos se van a ONGs, ¿verdad? De humanitarias o están a favor de las cuestiones ecológicas o tal y cual. Y entonces ya se pierde, como tú dices, esa perspectiva dialéctica, conflictiva, de razones históricas de la lucha política, ¿no? Y luego es lo que impide que se entiendan muchos procesos de hoy, que están, digamos, dibujados a escalas de largo plazo, desde puntos de vista dialécticos, ¿no? Que tienen como horizonte a la guerra o la revolución. Eso es imposible hoy ya mencionarlo, ¿no? No sé, en Europa pasa así, ¿no? Es igual en realidad, y a mí me parece alarmante todo hablas de, bueno, esa despolitización de Marx y de Lenin, ¿no? En la política, pero también ocurre, ¿no? En los sistemas educativos, ¿no? No es casual que las nuevas generaciones no conozcan, ¿no? Y es como el ogro, ¿no? El diablo, ¿no? Al que no hay que nombrar siquiera, ¿no? Y es un tema recurrente ese, ¿no? Pero por otro lado, en Europa es muy claro, no solamente este punto, que también se da en mayor o menor medida, sino el tema de una Europa armónica, conciliadora y equilibrada que se vende a sí misma, ¿no? Como solidaria. Pero además, una cosa que decía antes Antonio, que me parece muy relevante, es que paradójicamente en las últimas elecciones, las que ocurrieron el 7 de junio, elecciones europeas, bueno, ganó la ultraderecha, ¿no? Y ganó la ultraderecha en Holanda, que fue la mayor participación a los votantes, donde hubo más votación. Más votos allá, pero también en Italia, que fue la menor, que fueron de un 9% aproximadamente. O sea, el rango está entre un 9% y un 18% en las elecciones europeas a la ultraderecha, y ha conseguido formar un grupo, ¿no? Un grupo dentro del Parlamento. Un grupo dentro del Parlamento Europeo. ¿Qué es euroescéptico o este grupo, este bloque en el Parlamento? Sí, de alguna ¿qué manera posición tiene? De alguna manera sí, pero en realidad lo que están vendiendo es justamente homofobia. O sea, han conseguido erigirse en las elecciones contra la homofobia, contra la migración ilegal y contra el Islam, ¿no? Entonces han ganado mucha más, bueno, han ganado participación de los propios estados, pero también han conseguido mayor representación. Y en comparación con las últimas elecciones, donde en realidad fue Le Pen el que tenía mayor voto, ha habido otro aumento ahí, ¿no? Entonces, lo que yo vería es que hay un aumento de la ultraderecha en cuanto a este doble discurso que existe, ¿no? Entre, bueno, sí, somos una democracia liberal, solidaria, armónica, etcétera, y luego todo esto que se teje por detrás, que son la ultraderecha que consigue rangos, ¿no? y puestos, ¿no? Y va aumentándose. Claro. Y que al mismo tiempo tienen siempre un enemigo, siguiendo a Schmitt, siempre en un imaginario, ¿no? En este caso son los homosexuales, o es el Islam, o es la migración, ¿no? Claro. Aunque bueno, yo diría aquí que desde un punto de vista realista es que los enemigos no son imaginarios, sino que muchas veces son reales, no necesariamente por cuanto a los homosexuales, respecto a los que no tengo en absoluto nada en contra, pero por ejemplo sí veo que hay un conflicto, digamos, estructural, por ejemplo, con el Islam. Yo hablaba con un colega español y él me decía alarmado, me decía,
más que alarmado, irritado. Me decía, el problema de todo esto es que la izquierda, digamos, europea, socialdemócrata, no tiene claras las cosas por participar de este idealismo liberal, y los que lo tienen claro son la ultraderecha. Es decir, me decía él, yo no tengo nada que ver con la ultraderecha, en absoluto, ¿verdad? Jamás votaré por ellos, pero me doy cuenta que están viendo los problemas reales, y la socialdemocracia idealista, por seguir participando de este idealismo, no quiere ver los problemas. Claro. Es lo que pasa con la República de Weimar en el conflicto, ¿no? Es decir, la República de Weimar alemana, en plan liberal, dejó que por vía parlamentaria llegaran los nazis al poder. Claro. Sí, de hecho eso, una de las cuestiones que yo creo que tiene que ver con que esto no es nuevo, digamos, el ascenso electoral en países como Holanda, Francia, Austria, ¿no? De grupos de ultraderecha en el ámbito nacional. Lo llamativo de las últimas elecciones es que pasan del ámbito nacional a las instituciones europeas, claro, ¿no? Y precisamente lo que están recogiendo, y ahí es donde precisamente está el problema, es que politizan las condiciones étnicas de cada uno de los estados y plantean la cuestión de amistad, enemistad política en términos étnicos, ¿no? Claro. Es decir, no se trata, por ejemplo, de las condiciones económicas desfavorables que bordean Europa y que también en núcleos importantes dentro de Europa existe, ¿no? Y que eso provoca todos estos procesos de migración de fuerza de trabajo que presionan sobre las economías nacionales y europeas, ¿no? Es decir, una de las dimensiones que a mí me parece importante de estos grupos de ultraderecha es que hacen una interpretación étnica de problemas que tienen que ver con clases, con política, con economía. Claro. ¿no? Eso es clave lo que estás diciendo. Eso define la derecha. Claro, entonces, digamos, pues, de alguna manera es cierto que recogen problemas sociales reales, sí, y que, digamos, la base de apoyo de estos nuevos grupos no es una base necesariamente irracional o no más que cualquier otra, ¿no? Pero por otra parte la forma como ellos politizan esas contradicciones reales tiene que ver con cuestiones de raza, religión, etc. Sin negar que el problema del Islam sea un problema real, el asunto es que, por ejemplo, en países como Italia o Austria, el debate con el Islam es un debate no político, no económico, no militar, sino racial, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, tiene la cuestión de la homosexualidad y de la migración, son problemas que en verdad van juntos, y me explico brevemente por qué. Porque desde el punto de vista de los grupos de ultraderecha, la homosexualidad atenta contra la reproducción de la raza, genética. Racial. Correcto. De los grupos nacionales. Entonces los migrantes extranjeros, islamistas o no, y los homosexuales forman parte de dos enemigos de la nación étnica. Correcto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces es por eso que hay que verlo como en ese sentido, ¿no? Me parece así. Voy a citar ahora un punto de vista francés, digamos, en donde también Europa aparece. Y lo interesante es de que, así como tú mencionaste a Schmitt y a Polanyi, que son personas que asisten a momentos decisivos que fundamentalmente tienen que ver con la guerra, que es ahí donde las verdaderas contradicciones, es en la guerra en donde cobran sus más definidos perfiles. André Malraux, que es el que voy a citar, pues igualmente, como él había participado en la guerra, evidentemente que tenía claro que era un cuento pensar en Europa como algo sublime, ¿verdad?, que iba a resolverse con elecciones democráticas y con liberalismo. En una entrevista de 1945, el inicio de la entrevista es así: ¿hay una nueva orientación de la cultura europea?, le preguntan a Malraux, y él responde categórico: no hay Europa, y jamás la hubo. Hubo una cristiandad, hubo una cultura vagamente europea, alternativamente franco-inglesa y anglo-francesa durante los siglos XVII y XVIII. Se trataba de vastos dominios que se definían por su vida propia. Lo que se entiende hoy en día por Europa no se define más que a través de términos negativos. Europa lo que no es Asia, porque si se quiere decir lo que no es América, es mucho más complicado. Se trata de una idea bastante infantil,
nacida de todo un baratillo donde se junta el continente impreso en rosado en los mapas de nuestra infancia y el retrato de Guillermo II sobre el peligro amarillo. Eso es algo que dice después en otra entrevista de 1955. Dice, le preguntan, si no existe una Europa en la historia, ¿no existiría un destino europeo formado por una cierta comunidad de esperanzas o desesperanzas comunes? Y responde Malraux, el destino de Grecia a partir de su conflicto con Filipo no impidió a los griegos preferir sus disensiones. Tal vez ese destino era el de transformar Roma. Es precisamente la idea de que Europa existe y que basta con reconocer esta existencia la que creo falsa, hoy como hace 10 años. Europa no puede nacer más que de una voluntad como nacieron los imperios, como nació sobre todo Estados Unidos. Europa no nacerá de nuevos 14 puntos de un nuevo presidente Wilson ni de una abstracción opuesta a las naciones. No se trata de saber cómo se la puede fundar contra las naciones, sino a partir de ellas. Bueno, bien, esta es otra perspectiva francesa, completamente realista, ¿verdad? Que es totalmente descreído de que puede tener algún futuro de 155. No tiene sentido hoy ni hace 10 años. Y podemos decir que a lo mejor no tiene sentido hoy tampoco, ¿no? Sí, así es. O sea, yo, digamos así ya para ir cerrando, creo que ya un poco situándonos en el presente americano, es necesario y es imprescindible, digamos, moverse, o sea, quitar las telarañas de todo este asunto europeo que se presenta como modelo y que ha tenido ya efectos, ¿no?, en organismos internacionales americanos y, digamos, recuperar esa razón histórica de la formación de la Unión Europea que no aparece en los propios discursos de sus defensores, ¿no? Recuperar una visión realista centrada en la dialéctica, en las correlaciones de fuerza, ¿no? Y, como decía Paula, centrarnos como en los análisis de las contradicciones políticas que se presentan ya a nivel burocrático, administrativo, ¿no?, de esta supuesta Europa armónica, ¿no? Es decir, la Unión Europea, digamos, tiene alguna existencia, no se puede negar su existencia, pero esa existencia, digamos, difiere mucho de esta posición liberal, ¿no?, que se nos presenta. Y en ese sentido creo que sería nocivo y pernicioso tener a esa Europa armónica y sublime, como decías tú también, como modelo de absolutamente nada, ¿no? En todo caso como antimodelo, ¿no? Claro. de lo que podría empezar a pensarse como una unidad americana o hispanoamericana, ¿no? Claro. Paula. Bueno, yo como cierre me gustaría explicar que apoyo la hipótesis de que es un mito y me baso un poco en lo que hemos estado comentando de, bueno, la Constitución, la imposición de la Constitución, la emergencia de los estados liberales vendiéndose como una democracia, el tema de las elecciones en la cual no hay ningún tipo de participación o minoritaria, hay menos participación que votaciones y todo eso en realidad permanece como opacado, ¿no?, dentro de lo que se intenta vender como modelo. Y bueno, yo también diría que no existe un modelo social europeo, ¿no?, que no se entiende Europa si no se piensa en economía y en cierta burocracia, y que no, en realidad yo sí pienso que no, por ejemplo, los españoles no creo que estén muy cerca de Europa, ¿no?, todo lo contrario, que están muy lejos de ella, ¿no? Y si votaron la Constitución fue más por desinformación, porque era enorme, y porque no se entendía, porque estaba todo redactado en derecho y en normas, pero no veo, ¿no?, esa amalgama, ¿no?, que intentan vendernos. O sea que para mí sería más bien un mito, ¿no?, respondiendo a tu pregunta del inicio. Sí, pues a ver qué hacemos. Voy a citar un poco a otro, bueno, me queda un poquito de tiempo, así que no quiero perder la oportunidad de citar ni más ni menos que a José Carlos Mariátegui, el introductor realmente del marxismo en América Latina, que me parece que Juan B. Justo ya había traducido primero El Capital en Argentina, pero en todo caso Mariátegui es el referente, y en la mismísima introducción de sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de 1928, aquí Mariátegui es inequívoco.
Y dice, porque luego ha habido, bueno, hay muchas interpretaciones de Mariátegui, pero él lo que dice es lo siguiente: toda esta labor de sus ensayos no es sino una contribución a la crítica socialista de los problemas y la historia del Perú. No faltan quienes me suponen un europeizante, ajeno a los hechos y a las cuestiones de mi país, que mi obra se encargue de justificarme contra esta barata e interesada conjetura. He hecho en Europa mi mejor aprendizaje y creo que no hay salvación para Indoamérica, que es el término de Mariátegui, sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales. Sarmiento, que es todavía uno de los creadores de la argentinidad, fue en su época un europeizante. No encontró mejor modo de ser argentino. Esto es Mariátegui. Y ya para acabar, y este ya va un mensaje a todo el mundo hispanohablante, porque por las historiografías nacionalistas americanas se nos ha educado, digamos, en el complejo de haber sido fruto de la conquista española, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre estamos, tanto españoles como americanos, sintiéndonos mal por aquello, ¿no? Yo les voy a citar un texto fundamental de Gustavo Bueno, que España no es un mito, en donde él aquí expone, digamos, el absurdo en el que muchos españoles sobre todo incurren cuando dicen, sobre todo esto a partir de la transición española y sobre todo con la responsabilidad absoluta de Felipe González y la socialdemocracia, que eran lectores de Ortega y Gasset, ¿verdad? Y que fueron los que metieron a en España la OTAN, en la Unión Europea y en la OTAN, ¿verdad? Entonces, no el mismo año. No es casual en absoluto. Entonces, alimentando este complejo de inferioridad de los socialdemócratas, diciendo, no, es que España tiene que estar en Europa, ¿verdad? Pero aquí lo que dice Gustavo Bueno, dice, pero si España estuvo muchísimo antes que muchos de los países de ahora en Europa, ¿no? Y lo que dice es lo siguiente. Bueno, el subtítulo es: España es una parte de Europa mucho antes de que lo fuera Alemania o Rusia. Y dice así: la pregunta ¿España es Europa? Tiene una respuesta afirmativa terminante cuando se la plantea en el terreno de los conceptos geográfico-históricos. España es Europa, es una parte de la península de Eurasia, denominada Europa. Es una península de la península, una subárea del área cultural de difusión helénica que denominamos cultura europea. El resultado de ese proceso de difusión helénica se habría logrado a través de la expansión de las tres Romas, y sobre todo de las tres Romas cristianizadas. La primera Roma, la occidental; la segunda Roma, que es la de Bizancio; y la tercera Roma, que son la de Kiev y la de Moscú. España es, según esto, una de las primeras partes de esta área cultural que llamamos Europa, integrada ya en ella plenamente desde el siglo II a.C. en la primera Roma, es decir, el Imperio Romano, y parcialmente 8 siglos más tarde en la segunda Roma, en el Imperio Bizantino. España es Europa, por tanto, mucho antes de que las tribus germánicas o eslavas pudiesen ver a Europa, incluso subidos a los árboles de sus frondosos bosques. Muy bien, pues nos quedamos con esto, se nos fue volando el tiempo. Pero bueno, en fin, lo importante a lo mejor es que se queden con una interpretación realista, no idealista ni armónica de lo que es la Unión Europea, y bueno, pedir en todo caso a tantos políticos y analistas que se documenten un poco más, que estudien un poco sobre todo historia universal, para que no estén propugnando o que estén señalando al modelo de la Unión Europea como un modelo a seguir cuando es todo lo contrario, es un fracaso rotundo, y terminar con la idea de que Europa sigue y seguirá siendo a lo mejor un campo de batalla permanente. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate más de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, es plazadearmas c21@gmail.com, y también les recuerdo la página de Plaza de Armas, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, hoy el tema de hoy tiene un pretexto electoral, pero no es el de las elecciones mexicanas, no vamos a hablar sobre las elecciones mexicanas, sino vamos a hablar sobre el pretexto es el de las elecciones europeas que acaban de tener lugar hace más o menos un mes, cosa así, y esto nos va a dar pie para hablar sobre un tema que solo desde una primera aproximación podría no tener nada que ver con la realidad mexicana o la realidad americana, hispanoamericana, pero desde una perspectiva de segundo grado, digamos,
de más larga duración, evidentemente que tiene todas las implicaciones, porque vamos a hablar sobre Europa. Y para ponerlo de alguna manera coloquial, vamos a hablar de Europa, mito o realidad, como suele decirse. ¿Por qué? Porque, bueno, primero voy a presentar a mis invitados. Está 45 por lo menos, ¿no? Entonces, que fueron detonados fundamentalmente por la Revolución Rusa y la organización del bloque soviético. Exactamente. ¿No? Entonces, esos años que son fundamentales en la historia europea no suelen contarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, desaparece la idea de que durante la Segunda Guerra Mundial, y en particular en esa posguerra inmediatamente posterior, lo que había era una Europa devastada, ¿no? O sea, basta pensar, por ejemplo, en el estado de ciudades como Varsovia, Berlín, ¿no? Es decir, toda la destrucción del aparato productivo, en fin, ¿no? Todos los desplazamientos civiles y militares que tuvieron lugar en los años previos, ¿no? Y los factores determinantes del final del conflicto bélico, que fueron por una parte la Unión Soviética y por otro Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa especie de prehistoria de lo que en las décadas posteriores fue la Unión Europea no aparece, digamos, contada, ¿no? Bueno, yo coincido con los dos, en principio. Ciertamente la Unión Europea es un invento de un tal Robert Schuman que... En los 50, me parece, hasta el Tratado de Maastricht, pues todo lo relatan como un proceso, ¿verdad?, armónico, que ha desembocado en el euro y en la Unión Europea. Esta es una primera interpretación que yo hago. No sé cuál sería la primera que ustedes podrían hacer respecto de esto del mito de Europa. ¿Mito o realidad? Sí, bueno, yo creo que vamos como por partes, ¿no? Hay una especie de historia que se cuenta la Unión Europea de sí misma, ¿no? Que es precisamente esa historia que se cuenta y se repite, ¿no? en los analistas políticos, toda la historia de ese derecho europeo, ¿no? Que comienza, pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente, ¿no? Es un proyecto... Fundamentalmente. Claro, lo que no se cuenta, por ejemplo, y ya por ponerlo desde el principio, lo que no se cuenta es que ese proyecto europeo es un efecto precisamente de la guerra, ¿no? Y del fracaso o de los antagonismos radicales que minaron Europa desde los años 20 hasta 1900. En las elecciones europeas a veces no tiene la suerte deseada por los europeístas, pues estos europeístas dirán que pues es cuestión de tiempo, es cuestión de que los ciudadanos se den cuenta de los beneficios de Europa. Bien. Aquí lo que queremos impugnar desde ya, y bueno, vamos a ver cuál es el resultado, que 3 hispanos, 2 de ellos americanos, podemos decir sobre lo que pasa en Europa y cuáles son las implicaciones para América. Porque lo que queremos impugnar desde entrada es que está por comprobarse, o está por confirmarse, o por fundamentarse, que Europa existe como una unidad orgánica, persistente y consistente. Eso es lo que está por comprobarse. Y viendo a quién podíamos invitar, yo por debates y discusiones en otros lugares, pues siempre me pasa que cuando converso con, y esto lo digo con todos los respetos, pero me pasa que cuando converso con personas que están involucradas con las relaciones internacionales, o que estudian relaciones internacionales o derecho europeo, cosas así, pues son los primeros que participan de este mito, piensan que la Unión Europea ya existe, y lo que siempre hacen es el típico argumento es mostrar el curso que desde la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, de Paula Valle. Paula es ciudadana española, pero también ella radica en México en estos momentos y es estudiante de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hola, Paula. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Y también nos acompaña Antonio Hernández, él también ya ha estado en otros programas con nosotros. Antonio es de nacionalidad venezolana, pero tuvo un periodo de formación también en España, en la Complutense. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? Bueno,
Vamos entonces a hablar sobre Europa por lo siguiente. La primera impresión que se recoge cuando se habla de Europa, digamos que de manera general por políticos y por analistas o periodistas, es que se da por supuesta la existencia de Europa como algo que ha existido siempre y que verá que se puede señalar con el dedo, y que también de una manera muy generalizada suele ecualizarse Europa con Unión Europea, de modo tal que políticos o analistas o periodistas todo el tiempo están hablando de las virtudes de la Unión Europea, de los beneficios económicos que tiene la Unión Europea, como si la Unión Europea fuera un proceso que está abriéndose paso por sí mismo, y que si los